días, un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta segunda semana de febrero con 18 grados de temperatura en estos momentos. Una hermosa mañana, no con los calores de los últimos días, hoy un poquito más templado y ya vamos a hablar rápidamente de eso con el pronóstico de meteorología previsto para esta jornada. Y vemos que para hoy la máxima va a ser de 29 grados, relativamente más fresco que los últimos días, como decíamos, la mínima fue de 16, el cielo estará algo nuboso. Mañana, martes 6 de febrero, 21 y 33, irá subiendo la temperatura aquí en el área metropolitana, también en todo el territorio nacional, y esas serán las temperaturas extremas y sin previsiones de lluvias también el miércoles 7 de febrero, donde las temperaturas extremas estarán ubicadas en 23, en la mínima 35, subiendo la máxima. Esto en el marco de una ola de calor que, como dijimos y vamos a profundizar más adelante, se extiende hasta el 9 de febrero, según meteorología. Decirles además que se amplió el territorio nacional, la superficie que está bajo una ola de calor hasta el 9 de febrero, con temperaturas que, bueno, las máximas van a ser en el entorno de 36 grados, según indica meteorología, y esto va a ubicarse en el centro y también en la zona litoral y sur del país, con un pasaje de un frente frío que, bueno, habrán observado afectó en la madrugada del sábado y también parte del domingo aquí en Montevideo. Vamos a decirles además algunos de los adelantos que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Como dijimos, la ola de calor que se extendió hasta el 9 de febrero en el territorio nacional, en buena parte del territorio nacional. Y también otros temas para compartir es que desde este lunes la Intendencia de Montevideo va a comenzar a implementar un nuevo sistema de recolección en Santiago Vázquez, un plan piloto que abarca a 200 familias que recibirán un contenedor para residuos mezclados y otro para materiales reciclables. Las farmacias vendieron 3.258 kilos de marihuana en todo el año 2023, según datos de el IRCA, el Instituto de Regulación y Control de Cannabis. Los clubes, por su parte, entregaron 2.600 kilos, cifras que marcan un récord desde la creación del registro de usuarios en el año 2017. También vamos a estar hablando de qué es lo que está pasando en el registro civil, qué pasa con las parejas que se van a inscribir para casarse. Bueno, hay conflicto en el registro civil, los funcionarios denuncian incumplimientos del gobierno y están realizando paros sorpresivos. Luego, sobre las 8:30 de la mañana, vamos a estar recibiendo al presidente de la Asociación de Policías Agremiados de Canelones para hablar sobre, bueno, cómo están parados frente a la situación que vive la policía, especialmente Canelones, especialmente en el interior del país. ¿Cuál es la posición que tienen sobre algunos cambios legales que se están tratando de implementar a nivel sea de allanamientos nocturnos, con la salida también de los militares a las calles? Bueno, de esto vamos a hablar con Rudeber Vuela sobre las 8:30 de la mañana. Y ahora abrimos una ventana hacia las calles de Montevideo para ver cómo están las calles y cómo, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, por dónde circular y por dónde no. @IMTránsito, @MB Transporte, para seguir en tiempo real a través de las redes cualquier cambio a nivel de la circulación. Hoy estará cortado hasta las 12 del mediodía Guaná entre Eduardo Acevedo y Jackson por trabajos de carga y descarga. También Pablo de María entre Rodó y Rivera, esto será hasta las 4 de la tarde por tareas de hormigonado. Luis Bonavita entre 26 de marzo y Pablo Galarza va a estar cortado hasta las 5 de la tarde. Trabajos de carga y descarga que se extenderán hasta el 9 de febrero. También no se va a poder circular hasta las 5 de la tarde por Bransen entre Miguel del Corro y Joaquín de Salterán, y por último Maldonado entre Yaro y Eduardo Acevedo. También hasta el mediodía va a estar cortada la circulación, es decir, así que se sugiere ir por otro lado. Hermosa la mañana aquí en Montevideo. Vamos a comenzar el desarrollo informativo y decirle que 13 funcionarias de UTE que están bajo pase comisión en la URCEA fueron designadas como asesoras directas de la presidenta de ese organismo, la cabildante Silvana Romero. Además, se definió aumentar el salario de 2 funcionarios adscriptos de la jerarca.
Según las resoluciones a las que accedió el semanario Brecha, uno de los pases en comisión fue el de María Carmen Pascale, hermana del periodista Graciano Pascale, quien también es militante del Partido Nacional y tiene un cargo gerencial en Antel. En noviembre de 2021, UTE recibió un pedido de la URSEA para contar con los servicios de la abogada Pascale. En febrero de 2022 se concretó la llegada de Pascale a la URSEA y 7 meses después fue integrada al cargo de gerente de división de la estructura y quedó a cargo del área de planificación estratégica. Por esto recibió una compensación salarial de 35.000 pesos. Pero luego, sobre finales de 2023, fue designada como asesora personal de la presidenta de la URSEA, la cabildante Silvana Romero, y por esta nueva tarea recibió una compensación extra de 20.000 pesos como personal de confianza de la presidenta. Por otro lado, la presidenta del organismo también dispuso en octubre del año pasado la contratación como asesoras personales y de confianza de otras 2 funcionarias de UTE que ya estaban en el organismo en pase en comisión. Ambas fueron asimiladas al cargo de gerente de división, por lo que recibieron un incremento salarial. Por otro lado, por la asesoría personal de Romero, recibieron el incremento de 20.000 pesos. Además de estas 3 personas, la presidenta de la URSEA tiene contratadas otras 3 personas como adscriptas o personal de confianza para tareas de asesoría o secretaría. Según informó Brecha, este mes, a pedido de Romero, el directorio decidió duplicarles el sueldo a 2 de los 3 contratados. La Asociación de Funcionarios de la URSEA hizo diversos planteos en la interna del organismo expresando preocupación sobre el uso de los pases en comisión, la contratación de asesores y el pago de compensaciones. Vamos a otros temas. El precandidato presidencial por Partido Colorado, Robert Silva, participó este domingo de una concentración convocada por parte de la comunidad venezolana aquí en nuestro país, que reclamó por la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado para las próximas elecciones en el país caribeño. Además del expresidente de la ANEP, participaron de esta movilización los ex senadores Jorge Gandini y Guillermo Domenech, así como también la ex vicecanciller Carolina H. Silva se comunicó este fin de semana con Machado a través de una videoconferencia a la que le expresó su solidaridad. Hoy el pueblo uruguayo, sin excepciones, manifiesta su repudio a esta inhabilitación, dijo Silva. Nuestra solidaridad con este proceso en tu contra, esta inhabilitación que es absolutamente ilegítima y que en definitiva nos obliga como país, como lo hemos hecho desde nuestra Cancillería, a expresar nuestro repudio, nuestra solidaridad y apoyar activamente la causa venezolana para que recupere efectivamente la democracia. Estamos conmovidos con la respuesta del Uruguay, que han sido los primeros que han reaccionado con firmeza, con nitidez. Esto va mucho más allá que una visión de una doctrina. Esto tiene que ver con la vigencia de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos. De verdad los necesitamos a ustedes junto a nosotros en esta hora. Aquí estamos. Y ¿sabés lo que creo que nosotros tenemos que hacer? Y asumo ese compromiso ante ti. No vamos a reconocer las elecciones venezolanas hasta que las mismas no sean efectivamente libres, democráticas y donde exista la recuperación plena de la democracia en Venezuela, que además los uruguayos la llevamos en el corazón. La intendenta de Montevideo y precandidata por el Frente Amplio a la presidencia de la República, Carolina Cose, fue consultada sobre el debate que se ha generado en la República de Venezuela y las críticas desde el gobierno a su posicionamiento. Cose pidió que atiendan los problemas de Uruguay antes de andar distrayendo a la gente y acusó, si tienen algo para hacer con respecto a otros países, son gobierno, que vayan a Naciones Unidas y que hagan planteos. Lo que pretenden es que yo me ponga a hablar de otra cosa. Y yo quiero hablar del Uruguay. Los que me preguntan eso no quieren hablar del Uruguay. Yo quiero hablar del Uruguay. Y si tienen algo para hacer con respecto a otros países, son gobierno. Que lo hagan ahora, que vayan a la ONU, que hagan planteos, que hagan política en serio. Es lo que hay que hacer. Cuando un país está convencido de defender la libertad de expresión, la defienden los organismos correspondientes, no haciéndose el gallito. Con el Mercosur, por ejemplo, la industria de este país no existiría sin el Mercosur. Yo fui ministra de Industria y lo sé muy bien. Nosotros vamos a ganar, a mí, independientemente de quién gobierna en Brasil, en Argentina, en Paraguay, yo, como responsable política, tengo que salir a criticar quién es el presidente de turno en cada país. Absolutamente no. Porque otra cosa es que yo sea argentina, brasilera o paraguaya y en esa condición tenga que votar.
pero yo soy uruguaya y tengo que defender a los mejores intereses del Uruguay. Entonces, cuidado con las declaraciones para la tribuna. Yo declaro en serio y estoy segura de lo que estoy diciendo. La vertiente artiguista estuvo reunida este fin de semana y emitió un comunicado expresando su extrema preocupación y rechazo ante todo intento de desarrollar una campaña basada en agravios y la descalificación del adversario. En un comunicado, la vertiente critica al precandidato nacionalista Álvaro Delgado porque no se enfocan los verdaderos problemas del país, que pasan por un gobierno que no ha cumplido con sus principales promesas electorales. Somos respetuosos de lo que pasa en otros países y no nos gusta que se utilicen cosas de afuera para no hablar de lo que nos importa. Seguridad, trabajo, educación. Primera vez en 30 años que los profesores, yo soy docente, no sabemos dónde vamos a trabajar porque no se han hecho la elección de horas para secundaria y los chiquilines y chiquilinas van a tener muchas clases sin profesor. Bueno, esas son las cosas de las que queremos hablar, lo que tenemos que aprobar en el Parlamento, lo que tenemos que proponerle a la gente para cambiar a partir del próximo año y fundamentalmente la comparación de propuestas y de lo que hicimos en el gobierno del Frente Amplio con el fracaso, porque a las cosas hay que decirles por su nombre, que ha tenido la coalición, que no solo no solucionó los principales problemas del país, sino que tampoco cumplió con sus principales promesas de campaña. Esa realidad, más lo más importante, que son las propuestas programáticas que aprobó el Frente Amplio y la fortaleza de nuestras candidaturas, son los que nos plantean con optimismo el inicio de esta campaña y de este año tan importante y tan decisivo. La vertiente artiguista apoya en la interna al precandidato presidencial, al intendente de Canelones, Yamandu Orsi, pero estábamos escuchando recién a Ortuño, quien dijo que una vez pasadas las internas se van a encolumnar con quien resulte electo en la interna del Frente Amplio como candidato presidencial de la Fuerza de Izquierda. Vamos ahora a otros temas. Desde este lunes, la Intendencia de Montevideo comenzará a implementar un nuevo sistema de recolección de residuos en la zona de Santiago Vázquez con la entrega de contenedores domiciliarios. El plan piloto abarca a unas 200 familias que van a recibir un contenedor para residuos mezclados y otro para materiales reciclables. La intendenta Carolina Cosa explicó que los contenedores de la vía pública serán progresivamente retirados de acuerdo con el avance del nuevo sistema, eliminando así la posibilidad del hurgado en los mismos. En el marco de nuestra política diferenciada, empezamos ahora una política de recolección domiciliaria de residuos en nuestro pueblo Santiago Vázquez. Y vamos a empezarla de manera ordenada. Vamos a empezar por 3 manzanas. Los vecinos no tienen que hacer nada. Vamos a ir con 2 contenedores por hogar, uno para clasificar y el otro para los residuos mezclados. Y vamos a empezar por 3 manzanas, que son las que están entre La Guardia y Yaquirí y entre Valle Berres y Pirarajá. Los vecinos de esas 3 manzanas no tienen que hacer nada. Si llegamos a una casa a entregar los contenedores domiciliarios y no están, les va a quedar un folleto debajo de la puerta que les va a indicar a dónde se tienen que comunicar para recibir sus contenedores. Vamos a seguir este proceso en Santiago Vázquez de manera paulatina, progresiva, así que el resto de los vecinos de Santiago Vázquez tampoco tienen que hacer nada. Vamos a ir avanzando manzana a manzana, porque como gobernamos en base a evidencia, tenemos que empezar por un lugar, que son estas 3 manzanas, ver cómo funciona y seguir expandiéndonos. Este sábado la intendenta de Montevideo, Carolina Cosa, inauguró lo que es el parque techado, lo que eran las instalaciones del ex mercado Modelo. Este espacio Modelo, como se llama este espacio de 20.000 metros cuadrados, ofrece actividades deportivas gratuitas y abiertas a partir de la inauguración, tales como básquet, NBA Junior, vóley, de la mano de la Federación de Vóley, Fútbol y Escuela de Skate. Esto es todo bajo techo, que es la gran novedad, que bueno, no van a importar las inclemencias del tiempo. Vamos a otros temas y de alguna manera del tiempo vamos a seguir hablando, porque el Instituto Uruguayo de Meteorología, INUMET, extendió la alerta por la ola de calor, como les decíamos al comienzo, hasta el 9
de febrero. En el centro y litoral oeste del país habrá temperaturas máximas superiores a 36 grados, alcanzando en algunas localidades los 41 grados de temperatura. El Sistema Nacional de Emergencias comunicó que las altas temperaturas aumentarán el riesgo de incendio forestal y, en otro orden, informó que el índice de radiación ultravioleta será elevado entre las 10 y las 16 horas los próximos días. Hicimos una ponderación en esta extensión, como bien mencionabas, hasta el viernes 9 de febrero, una ponderación sobre los departamentos del litoral y centro-sur. ¿Qué es lo que sucede allí? Bueno, las temperaturas van a ser más elevadas en estos departamentos, con mínimas que oscilarán entre los 22 y 25 grados y máximas entre los 38 y 41 grados, con sensaciones térmicas superiores en este periodo de 8 días que nos queda hasta que culmine la ola de calor. Aquellos departamentos que no están bajo el aviso de ola de calor no quiere decir que allí no se vaya a experimentar sensaciones térmicas elevadas. También se espera, pero no cumplen con ese umbral de temperatura que mencionaba durante este periodo tan extenso de ola de calor. El próximo domingo, el pasaje de un frente frío afectará a los departamentos costeros del sur y este, provocando un descenso temporario de las temperaturas que se incrementarán a partir del lunes 5. Justamente se sintió esa bajada de la temperatura en las últimas horas. Estuvimos hablando en MMD Noticias con el dermatólogo Julio Magliano, quien advirtió que el principal riesgo para el cáncer de piel en esta situación es el aumento de la radiación solar, típico de esta época del año. Además, advirtió que la exposición excesiva del sol además genera un daño acumulativo. Los pacientes, ¿verdad?, que tienen piel clara, las personas, que tienen piel clara, son las que sufren más de quemaduras solares. Los niños, ¿verdad?, sobre todo que no tienen la piel totalmente desarrollada, y aquellas personas añosas que tienen la piel debilitada, por decir de esa manera, pueden sufrir los daños de la radiación solar. ¿Qué relación hay entre justamente esta exposición al sol y la incidencia en el cáncer de piel? Bueno, el daño de la radiación solar es acumulativo, o sea que al pasar de los años, aquella persona que se expone al daño solar sin protección va a tener más chance de desarrollar cáncer de piel, porque la radiación solar es el principal factor, ¿verdad?, factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de piel, tanto de carcinomas como de melanoma. Pero aquellos daños que podemos ver ahora si uno se expone y no se protege son las quemaduras solares, ¿verdad? Eso, desde el punto de vista de daño de la piel, es las lesiones que más se pueden ver con esta intensidad de la radiación. Y aproximadamente se diagnostican pacientes de cáncer de piel, que se incluyen los carcinomas y el melanoma, 3.200 casos por año, y fallecen 146 uruguayos de cáncer de piel. Cifras que preocupan. Vamos a cambiar de tema y decirles que asociaciones de choferes de aplicaciones y también la empresa Cabify reclamaron al Ministerio de Economía igualdad de condiciones en este rubro. Piden tener los mismos beneficios que el sector del taxímetro. La forma de regulación que tenemos, que es tan similar al taxi y el remis, lo que nosotros hacemos ver de que realmente estamos en una desventaja a la hora de la competencia. Los plazos creo que son 180 días que tiene el Ministerio de Economía para contestar. Esperemos que la contestación sea rápida, ya que había habido un estudio previo de María Pía Biestro, de tributaria, que no encontró ninguna anomalía para que no fuera de accederse el beneficio tributario. Y de la Intendencia de Montevideo sí tiene que haber una señal positiva, ya que es el ente regulador que nos dé, en cierta manera, el apoyo, que es incluir en la normativa nuestra de regulación el leasing, como está incluido en el taxi, en el remis, la camioneta escolar, la camioneta de turismo, y todos los que están relacionados con la actividad de pasajeros tienen la facilidad de la compra de vehículo por leasing. Sastre se refirió al volumen económico que debería resignar el Ministerio de Economía y Finanzas y cuál sería el número de vehículos beneficiados. Tributariamente prácticamente no mueve la aguja, porque sería, en el caso de los autos a combustión, sería el IMES y el IVA, entonces tampoco sería un volumen enorme que le moviera a la economía la estabilidad que tiene. Hoy, por los números de la Intendencia, somos 1.856 vehículos habilitados para la actividad, de 2.000 que éramos
post pandemia siguen cayendo compañeros y eso sería el número de los que se beneficiarían por el cambio. Vamos a hablar de cifras. En las farmacias vendieron 3.258 kilos de marihuana en 2023, según el Instituto de Regulación y Control del Cannabis. En el caso de los clubes, la venta fue de 2.686 kilos. Las cifras marcan un récord desde la creación del registro de usuarios en el año 2017. En el caso de la dispensación en farmacias, casi duplicó las cifras alcanzadas en el 2022, cuando la venta se sitúa en los 1.774 kilogramos. En cuanto a la producción, los clubes alcanzaron 1.923 kilos, cifra inferior a los 2.458 producidos en el año anterior. En cambio, las farmacias recibieron una producción con cifras récord de 2.767 kilos, 510 más que en el 2022. El informe agrega que actualmente hay 64.921 usuarios registrados en farmacias, 13.487 cultivadores domésticos, 12.007 afiliados a clubes y 39 farmacias en todo el país donde adquirir cannabis. Los únicos departamentos que no cuentan con esta vía de venta son Rivera, Tacuarembó, Durazno, Soriano, 33, San José, Florida y Flores. De los 345 clubes habilitados para comercializar cannabis en el país, 128 están ubicados en Montevideo y 97 en Canelones. Desde el inicio del sistema en el 2017 y hasta el 2023, las unidades productivas que abastecen a las farmacias han generado 15.208 kilos y vendido 14.502 kilos de cannabis. Los clubes produjeron 9.666 y vendieron 9.209 kilos. A partir del 1 de febrero, los paquetes de 5 gramos de las variedades alfa, beta y gamma sufrieron un ajuste de precios. La alfa pasó de costar 420 a 430 pesos, la beta pasó de 440 a 450 y la variedad gamma pasó de 460 pesos a 500 pesos. Argentina sigue dando novedades. La Cámara de Diputados ya aprobó lo que es la ley ómnibus impulsada por el gobierno de Javier Milei. Y para hablar del gobierno de Javier Milei, sobre todo pensando en un análisis de cómo además se ve desde adentro, pero también cómo lo vemos desde Uruguay, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Eduardo Delgado. Eduardo, ¿cómo andás? Muy buenos días. Buenos días, Pilar, un gusto. Y así es, Argentina da muchas novedades, estamos muy atentos a lo que pasa allí y por eso tuvimos la suerte de que visitando Uruguay estuvo Alejandro Horowitz, ensayista, doctor en Ciencias Sociales, columnista de varios medios, ha sido de Perfil, de Clarín, de Sur y doctor, además, profesor catedrático en la UBA, en la facultad, en la Universidad de Buenos Aires, de Argentina. Estuvo de paso por Uruguay, es autor de, entre otros libros, un clásico que son los 4 peronismos, recientemente de El kirchnerismo desarmado, que hace poquitos días se puede ver se puede comprar, digamos, en las librerías uruguayas, está por la editorial Planeta, distribuido aquí en Uruguay. Así que aproveché a consultar a esta referente de las ciencias sociales en Argentina sobre el fenómeno Javier Milei, sobre cómo alguien con tan poco tiempo de política pudo haber llegado a la presidencia de Argentina. Y Horowitz señala que hay un gesto en el discurso de Milei que es el que todos conocemos contra la casta y que ese fue un factor fundamental de su victoria electoral. Además, Horowitz señala de que efectivamente existe esta casta en Argentina y pone como ejemplo que entre todos los legisladores, los senadores de Argentina, en su patrimonio declarado, no el que no vayan a declarar, ninguno está dentro de él, por supuesto, el 50% de pobreza que hay en Argentina. Así que comenzamos, si te parece, escuchando a Horowitz hablando un poco sobre este fenómeno Javier Milei. ¿Cómo no? Esa es la pregunta del millón. Javier Milei puso en valor la política argentina y el sistema de partidos políticos en la Argentina. Si un outsider que tiene 3 o 4 años de actividad política puede derrotar electoralmente a fuerzas políticas que tienen el peronismo más de 70 años, el radicalismo más de un centenar y otras corrientes políticas, esto nos hace saber qué piensa la sociedad argentina de la calidad de su dirigencia política. Y hay una especie de balance compartido y es que esa dirigencia es catastrófica. Frente a una dirigencia catastrófica, la respuesta básica, elemental, despolitizada si querés, pero comprensible, es un tipo que hace un gesto
¿Y cuál es el gesto que lo catapulta? La casta. Pues bien, no hay ninguna duda que los políticos en la Argentina son una casta. El gesto de Milei y la decadencia objetiva de 40 años de práctica parlamentaria que arrojan este resultado, dan a Milei como el nombre desesperado de un grito contra la política, de una política incapaz de transformarse. Muy interesante esto que decía, porque estuve leyendo algunas cuestiones de esta misma persona, de Horowitz, y decía que la gente no votó contenta, no votó con alegría a Milei en general. Sin duda. Y además a esto le suma, veremos ahora en el próximo tape, habla sobre justamente lo que puede pasar con el gobierno de Milei. Y según Horowitz, donde Milei puede aplicar solo parte de lo que ha proyectado, de lo que ha propuesto, será una catástrofe para el país, y de esta forma lo fundamenta. Ahí entras en el terreno de las sospechas catastróficas. ¿Por qué digo eso? Porque si Milei hace alguna de las cosas que enuncia, incendia el país por los cuatro costados. Vos pensás qué significa no darle, no girar el dinero a las provincias para que paguen el salario de los empleados públicos, que no les paguen a las universidades, que no le paguen a los investigadores, que no le paguen. Entonces, solamente este elemento pone en pie de guerra a 10 millones de personas. Y pensá que Milei obtuvo 14 millones de votos en un balotaje y que votos propios de Milei no llegan a 8 millones. Y si vos sumás a esto una inflación de diciembre de 25% y una inflación de enero rondando esta cifra, estás hablando de una transferencia de ingresos y de un empobrecimiento general de la sociedad argentina como no se ha visto siquiera en el 2001. Este es el peor momento del cual exista registro estadístico. Bueno, no es muy halagüeño lo que el mensaje que está diciendo, pero digo, ¿cómo queda conformado el sistema político en este caso? Bueno, justamente, Horowitz habla de lo que significa esto para los partidos de gobierno clásicos en Argentina. Demuestra la victoria de Milei una crisis de los partidos políticos argentinos, también una crisis de, digamos, las propuestas del sector dominante del país, aunque considera que el gobierno de Javier Milei es muy probable que afecte a los sectores más carenciados de la población. Habla justamente de lo nominales que llegan a ser los partidos políticos tradicionales en Argentina, y como ejemplo de esto pone que cualquier dirigente de los diferentes partidos de la supuesta oposición argentina pueden pasar rápidamente a ser parte del gobierno de Milei. El ejemplo más paradigmático es el de Daniel Scioli, ¿no? Es candidato a presidente por el peronismo. Fue vicepresidente. Fue además candidato. Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y termina ahora siendo un ministro de Javier Milei. También está el caso de Pichetto, que fue jefe de bancada del kirchnerismo durante prácticamente 10 años, luego fue candidato a vicepresidente de Macri y ahora es uno de los referentes del gobierno en el Parlamento. Entonces, eso muestra esa cosa tan difusa y tan poco clara de los partidos en Argentina. Y agrega algo, Alejandro, que es el tema de los jóvenes. Lo que dice es que los menores de 30 años en Argentina, o sea, los que nacieron después del gobierno de Raúl Alfonsín, para ellos la democracia es esto que conocen. Entonces, cualquier referencia anterior les suena a un cuento muy antiguo. Entonces, por ejemplo, si el peronismo es la justicia social, para ellos el peronismo fue el gobierno de Alberto Fernández, y entonces lo consideran un fracaso. O sea, tienen una mala imagen de la democracia, ni que hablar del gobierno de Macri o de otros gobiernos para atrás. Entonces, eso marca la crisis, el problema del sistema, y considera que los discursos de algunos sectores justamente son muy anacrónicos. Que el peronismo, por ejemplo, para ir a un lugar ideal hable de 1945, y bueno, Horowitz señala, eso no va a volver a ocurrir. Lo mismo hace un paralelismo, por ejemplo, con las políticas y los partidos políticos históricos en Europa. Señala cómo, por ejemplo,
partidos tan poderosos como el Partido Comunista y Socialista en Italia y en Francia ahora prácticamente son una minoría y tienen, por ejemplo, en Francia un gobierno, un presidente conservador y en Italia una presidenta fascista. Reflexiona sobre esto Alejandro Horowitz. Lo escuchamos. O nos enfrentamos los problemas del presente, y aquí viene la primera cuestión, o hacemos política sudamericana, con moneda sudamericana, con banco sudamericano, sin burlarse de los países, entre comillas, más pequeños, reconociendo los derechos de todos y haciendo una política a esa escala, tenemos otras alternativas y tenemos entonces una posibilidad de izquierda. Sin ese camino general, la izquierda es simplemente o un juicio ético o una palabra vacía. Bien, seguimos viendo la opinión de este ensayista que conoce muy bien desde adentro lo que es la política argentina y en este caso refiriéndose también a lo que es el Mercosur, ¿no? Exacto, porque lo que él plantea ahí claramente es eso, de que él considera que el único camino para que la política tenga un efecto positivo en Sudamérica es apostando como región y no como países. Por eso habla, por ejemplo, de Lula y señala de que si en esta ocasión el planteo de Lula de una moneda en común, de un banco sudamericano, a los gobiernos de Argentina y de Uruguay no les va a quedar otra que subirse a ese camino. Si no, señala que el espejo que tendría el Mercosur sería claramente el de Europa y el Reino Unido con el Brexit. Te digo textual algo que dice al respecto, señala de que si sucede lo que algunos de los países, por ejemplo Argentina o Uruguay, se alejan de esta propuesta de Lula en caso de concretarse, serían pequeños cotolengos provinciales al viento del mercado mundial que dependen de la tasa de interés que la Reserva Federal de los Estados Unidos ponga. Por último, le pregunté a Horowitz cómo ve Uruguay desde el otro lado del río, ¿no? Él considera que ve un menor nivel en cuanto a los políticos a nivel del presidente y a nivel del Parlamento uruguayo. Así que, bueno, con esto, con Horowitz, hablando sobre la región y hablando sobre Uruguay, me despido. Agradecerle a él, a Elsa Drukarov, que, bueno, es académica, escritora, un referente del feminismo argentino, ambos de vacaciones en Montevideo y sin embargo nos dieron unos minutos para esta entrevista, y también a Lucía Germano, quien fue la que hizo posible que esto se concrete. Gracias, Eduardo, y escuchamos entonces el cierre. Gracias. Con cierto asombro, Uruguay era un país de cuya institucionalidad republicana sabíamos que no era una simple declamación, no era una palabra hueca. La tradición política uruguaya era una tradición interesante desde el vallismo en adelante. Estoy hablando desde comienzos del siglo XX. El primer gobierno en lengua castellana que tuvo un ministro obrero fue el gobierno del doctor Valle. De modo que estamos hablando de alguien que tenía una mirada larga y sabía entender procesos complejos. Cuando uno mira al presidente actual y al Congreso actual y que un narcotraficante puede sacar tranquilamente como si fuera un carnet de conducir, un pasaporte, y esto cuesta la cabeza de una vicecanciller, y la participación del presidente es poco menos que innegable, pues bien, estamos hablando de otro rango de cosas. Porque nuestro destino sudamericano, si no es común, es una especie de acuerdo con el narcotráfico. Bien, ¿qué tema? Y de alguna manera lo vamos a estar tocando enseguida de la pausa, porque es uno de los temas que vamos a estar hablando con Ruder Vuela, del presidente del Sindicato de Policías Canarios Agremiados. Esto enseguida de la pausa, ya venimos. Seguimos con este segundo bloque de MBD Noticias. El tema de la violencia se ha convertido en los últimos meses, o por qué no decir en los últimos años, un tema central de
de la vida de quienes vivimos en este país y, bueno, día a día va siendo además tema de campaña. Pero no vamos a hablar de esta mirada, sino de quienes llevan adelante parte de lo que tendría que ser el cuidarnos o la seguridad interna de nuestro país. Y estamos hablando con el presidente del Sindicato de Policías Canarios Agremiados, Rudeber Buela, a quien, bueno, le agradecemos muchísimo que esté con nosotros esta mañana. Muy amables ustedes por invitarnos. Por favor, ¿se sienten en el medio de un tema de campaña? ¿Se han resuelto algunos de los temas que plantea primero la población, pero también ustedes son parte de esto, están ahí adelante? Es más, hoy hubo un policía que fue baleado, ¿no?, aquí en Montevideo. Exacto. La Policía Nacional, creo que en parte su estado actual tiene que ver con una politización del servicio de una manera quizá no la más saludable para la fuerza pública. Sostengo firmemente que hay muchos cambios por hacerse, que están a la vista, que rompen los ojos, pero que como la Policía Nacional es un buen botín electoral para tener algo de qué hablar, no se modifican. Pero es una realidad que la ciudadanía tiene que conocer, que el sistema de seguridad, la política de seguridad uruguaya tiene que dar un giro de 180 grados, porque este modelo está agotado. ¿Para dónde? Bien, nosotros somos una república democrática. Hay muchas herramientas que hacen a la garantía de la democracia, entre ellas la educación del funcionariado, en las cuales se tiene que empezar a invertir seriamente y como forma de darle garantías a la democracia, dándole garantías a los trabajadores, a los depositarios del servicio que nosotros brindamos. Y me parece que no podemos seguir vendiendo al exterior un Uruguay tranquilo si no damos esos pasos. La política de seguridad uruguaya no ha tenido grandes modificaciones en los últimos 100 años, esa es la realidad. Han aparecido elementos tecnológicos, han aparecido quizá alguna mejora salarial que también se fue quedando en el tiempo retrasada por falta de actualizaciones y de mayor inversión, pero todavía faltan grandes saltos en lo que es el entrenamiento, la selección del perfil de ingreso, el trabajo y la apoyatura al personal en lo que es salud mental. Hay que dar grandes pasos y el Estado tiene que hacerlo. Y esto no implica necesariamente la inversión de excesivos capitales. La educación optimizaría mucho los capitales que ya están invertidos. Hace muchos años siempre se decía que con 13 meses ya estabas prácticamente, y sobre todo en el interior, era muy fácil ingresar a la policía. ¿Sigue siendo tan fácil, se requiere tan poco tiempo para ser efectivo? En algún momento la labor policial se había puesto en un pedestal de preferencia porque era un trabajo fijo, un salario fijo, ¿no? El salario en algún momento había comenzado a mejorar, ahora empezamos de nuevo a tener estos últimos 5 años una pérdida salarial importante, al igual que casi todos los empleados del Estado y muchos privados. Pero la policía dejó de ser un trabajo preferible para los jóvenes y preferible para una gran parte de la población. Por lo salarial, por lo que se ve todos los días, de falta de respaldo, de apoyo verdadero a la fuerza pública. La gente no es tonta, la gente ve qué es lo que sucede, ve los informes que ustedes exponen abiertamente en los canales de aire. ¿No se sienten apoyados por el Ministerio del Interior? Nosotros, honestamente, estos 5 últimos años hemos tenido un retroceso salarial importante y en eso, si usted me habla de qué podría repercutir, bueno, el apoyo económico hace que la persona, entre otros parámetros, tenga más tiempo con su familia y por tanto eso repercuta en la salud mental de las personas. Se crearon sendas comisiones para la vivienda, para la salud mental, en las cuales desafortunadamente también participaron algunos representantes de los trabajadores, como garantía para que las herramientas funcionaran y no fueron útiles, no se optimizó, no hay políticas decididas, es todo muy tímido. El policía sigue viviendo en zonas circundantes a los barrios de mayor complejidad social, el policía sigue estando tapado de horas de trabajo, dentro de la policía, en la hora extrapolicial o fuera de la policía en trabajos particulares.
El policía sigue se había teniendo... intentado reglamentar o se reglamentó en su momento el servicio 222, ¿no? Se ¿Eso cómo reglamentó, está funcionando ahora? se reglamentó, se había intentado a través de algunas mejoras salariales hacerlo desaparecer, que es lo que tendría que ocurrir. El policía no debería tener que hacer ese tipo de horas extras. En realidad el tiempo extra lo tendría que tener destinado en todo caso a entrenamiento y formación. Y hoy el policía se vio en un aumento de la cantidad de horas de 222, la posibilidad de hacer mayor cantidad de horas de 222, pero con un salario que retrocedió. Entonces el policía nunca para, el policía está todo el tiempo uniformado o está teniendo que salir de su trabajo para trabajar en otros lugares. Claro, ¿y cómo ven ustedes estos, digamos, estas propuestas de cambios legales que, bueno, de alguna manera que los están afectando, ¿no? Estoy pensando en la posibilidad de ir a los allanamientos nocturnos, de que se habiliten allanamientos nocturnos, de que también se maneja a nivel de algún precandidato la militarización, es decir, que los militares salgan a las calles a patrullar. Es decir, son dos temas bien distintos, pero que me imagino que deben tener una repercusión sobre el trabajo que ustedes hacen. Yendo por partes. Allanamientos nocturnos, por ejemplo. Yendo por partes, si la policía ante una consulta ciudadana se ve en la obligación, por elección de mayorías, de tener que utilizar una herramienta de ese tipo, la policía la va a tener a disposición y no le va a quedar otra que utilizarla o va a considerar utilizarla. Bien, pero hoy día nosotros como sindicato de policías de Canelones decimos que la herramienta no es oportuna. Si bien estamos a favor de todo aquello que sea útil para combatir el delito y para reprimir la violencia y un montón de cosas que están complicando mucho a nuestra sociedad, creemos justamente que la policía tiene que dar un vuelco de 180 grados. Pero no es oportuna, ¿por qué? Porque falta capacitación, pero en cantidades importantes. Nos encontrábamos con la opinión de algún compañero de la Guardia Republicana que decía que podía haber algún equipo de trabajo de la Guardia que estuviera preparado o con cierta noción como para hacerlo, pero esa no es la realidad del 95% de la Policía Nacional y mucho menos en el interior del país, donde recrudecen temáticas como la falta de personal. Es verdaderamente complejo lo que están viviendo los policías en el interior, la sobrecarga laboral que hay, donde en la zona metropolitana se nota mucho porque hubo una explosión poblacional en base a una diáspora de gente que se ha ido a vivir al interior más cercano, pero en el interior profundo tampoco hay la cantidad de personal suficiente. Claro, pero pienso en concretamente la gente que nos está escuchando, es decir, allanamientos nocturnos ustedes no lo ven fácilmente aplicable porque les falta equipos, les falta entrenamiento para hacerlo, ¿hay más riesgo para los policías? Falta tecnología, sin dudas implica más riesgo, no solamente para los policías, los cuales hay que darle garantía de trabajo, sino para terceros. En un procedimiento de ese tipo no es solamente el objeto del allanamiento lo que se tiene que cuidar o perseguir. Hay un entorno que hay que cuidar y que hay que proteger. Entonces, falta tecnología, falta entrenamiento, falta personal. Nosotros creemos que no se trata de tirar una idea sobre la mesa en este momento, que para nosotros evitarla existen posibilidades de evitarla. Bien, tenemos que ir cerrando, pero no quería dejarle, la pregunta estaba planteada. ¿Qué opinan ustedes con que los militares salgan a patrullar? ¿Es en desmedro de lo que ustedes del trabajo de los policías? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen? La Policía Nacional nunca debe perder la posibilidad de dominar el área de la seguridad interna del país. El Ejército es un arma, son 3 armas, que trabajando en su jurisdicción podrían aportar muchísimo a la seguridad interna, porque esto que está sucediendo ahora es jugar al gato y al ratón. Estamos persiguiendo las pequeñas bocas de pasta y nos estamos cortando la cadena de distribución. Y eso se corta protegiendo el espacio aéreo, el espacio marítimo y la frontera terrestre seca, a la cual también es un ejército al que hay que darle los medios para que pueda proteger eso. Si los compañeros soldados logran en esos frentes proteger a la nación, la policía perfectamente puede hacerse cargo de la seguridad interna. Y a la policía, ya lo digo, y al igual que el ejército, hay que dotarlos de herramientas técnicas, profesionales, educación, pero también legales que vayan en ese sentido. Hoy estamos queriendo allanar de noche, pero no estamos queriendo cortar el suministro, que es por donde entra. Estamos atacando en barrios carenciados, porque tampoco es que se dan tantos allanamientos en otros lugares, y no estamos cortando el ingreso.
Eso es una política de vidriera. No, realmente no va a tener un impacto y vamos a seguir teniendo una policía que la vamos a seguir viendo como ineficaz, pero en realidad es que estamos haciendo mal las cosas. No es la herramienta, sino cómo la utilizamos. Arbuela, nos quedan muchísimos temas pendientes, pero bueno, no falta la oportunidad en convocarte nuevamente. Por favor, estamos a la orden. Y nosotros ahora seguimos adelante y esta vez vamos a tomar contacto con nuestra compañera Juliana Perdomo, que tiene nuevas informaciones. Juliana, adelante. ¿Cómo estás, Pilar? Buen comienzo de semana para todos. Les contamos que la Asociación de Funcionarios Registrales se declaró en conflicto y hoy van a tener un encuentro con el Ministerio de Economía, mañana una asamblea por parte del gremio y se va a decidir si se retoman o no las medidas que quedaron en suspenso. Y estamos con el dirigente Daniel Fratín, gracias por recibirnos. Bueno, ¿los toma por sorpresa la medida del Ministerio de Educación y Cultura? ¿Esto ya estaba discutido? Sinceramente nos toma muy por sorpresa, porque era, primero que nada, un acuerdo de palabras del propio Ministerio de Educación y Cultura que había iniciado con el pago de la condena futuro de un proceso que habíamos iniciado en el año 2013, que había quedado trunco y por eso tomamos medidas en el año 2022, donde allí entró Economía y se firmó un acuerdo y quedaron 17, se abonó el 2022 y quedaron 17 meses correspondientes a 5 meses del año 2020 y todo el año 2021 sin pago. Eso siempre estuvo la intención del Ministerio de Economía y del Ministerio de Cultura de abonarlo. Se fue dilatando, en el mes de octubre nosotros íbamos a iniciar medidas si no se pagaban en noviembre, las postergamos hasta diciembre y allí, a raíz de una nueva intervención de Economía, se nos dijo que se iba a pagar. Decidimos suspender la medida porque eran las fiestas tradicionales, complicábamos demasiado a los usuarios en un momento donde el trabajo para los compañeros escribanos y el resto de la gente que utiliza los servicios registrales es muy importante y decidimos de ir al diálogo como veníamos haciendo desde el 1 de junio del 2023, donde se nos dio la palabra por el Ministro de Educación y Cultura que iban a pagar esos 17 meses y decidimos creer en la palabra. El 26 de diciembre en el Ministerio de Economía, con la Dirección General de Registro, teníamos el compromiso de firmar un acuerdo de pago para presentar en la justicia, donde esos 17 meses se iban a abonar en 3 o en 4 cuotas a partir de marzo, y lamentablemente, pocos días antes de llegar a ese acuerdo, el Ministerio de Cultura, a través del director general Landoni y los asesores jurídicos y contables del Ministerio, presentaron una serie de reparos que el gremio desconoce porque nunca fuimos notificados, sí se comunicaron a través de nuestro asesor legal y con la intervención de José López fue que se llegó a esta medida. Por eso se han suspendido las medidas que teníamos previstas para el día de hoy y decidimos ir a esta reunión que tenemos hoy en Economía, conseguida por el compañero José López, con toda la expectativa de llegar a una solución, pero sinceramente ya no somos tan crédulos de que puede venir un arreglo por cómo se han comportado, principalmente el Ministerio de Cultura, lo que ya estamos preparando para el día de mañana, la asamblea, la propuesta a los compañeros registrales de cuáles serían las medidas a tomar en caso de que no se nos dé hoy una solución definitiva a nuestro reclamo. ¿En la instancia de hoy participa solo Economía o también Educación y Cultura? ¿Van a pedir una reunión aparte? Participa el Ministerio de Economía, participa COFE, participa el Ministerio de Educación y Cultura con su asesor letrado y participa el gremio con nuestro asesor letrado. ¿Las medidas de no conseguir un diálogo hoy van a ser paros sorpresivos? ¿Qué más? La verdad, la intención... Dios quiera que hoy prospere la cordura y la palabra, el compromiso, la palabra empeñada y se cumpla con lo que el Ministerio de Educación y Cultura en aquella reunión del 1 de junio dijo que se iba a pagar. De no ser así, nosotros la propuesta que la comisión directiva lleva a la mesa es la de tomar las medidas de cortar las actividades, es decir, hacer trabajo interno, o sea, hacer todo el procesamiento que hoy tenemos dentro de los registros, pero no atención al usuario, ni en el ingreso de documentos, ni en el egreso de los documentos. Esto es que se vería afectado todo lo que es compraventa, es decir, todas las compraventas que ya se presentaron o se estén por presentar,
La expedición de los certificados con los cuales los escribanos realizan las compraventas, ¿no? Los certificados de última hora, eso cortaría todo lo que tiene que ver con las escrituras con los bancos a partir del día mismo de mañana. Y lamentamos nosotros esta situación porque sabemos el grave perjuicio que le provocamos a los usuarios, pero también es recordar que desde el 1 de junio que estamos esperando por una palabra del señor Ministro de Educación y Cultura y el señor Director General de Secretaría del MEC, donde dijeron que les vamos a pagar, y hasta la fecha no solo no ha pagado, sino que el acuerdo que teníamos firmado con Economía fue trancado por el propio Ministerio de Educación y Cultura. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la discusión. Bueno, Pilar, ya saben, las medidas quedan en suspenso hasta la jornada de mañana. Hoy a la tarde tienen una reunión con Economía y también con Educación y Cultura, y mañana una asamblea a las 10 de la mañana donde se espera resolver cómo sigue este conflicto. Bien, muchísimas gracias, Juliana. Seguiremos entonces actualizando la información en las sucesivas ediciones de MBD Noticias. Vamos ahora con otros temas. Quienes han pasado por la playa del Buceo han visto una elefante marina allí descansando. Le piden a la población que no se acerque para que pueda culminar su proceso de cambio de piel. Viene como una vez cada año para cambiar su piel. Necesita de descansar porque no come, pone toda su energía en este proceso. Y puede se quedar 2 semanas o más en la playa y después regresar al mar. Es importante, por favor, que no acerca del animal, no molestar, porque se puede mover en otro lugar más peligroso para él y para las personas también. Y si regresa en la mar puede perder como 25% de su peso y morir en la playa. Es normal, todo bien, no está muriendo. La Fundación Capitán Paul Watson Uruguay, en conjunto con Socobioma, está protegiendo al elefante marino hembra y asesorando a la gente para que no se acerque, ya que puede ser peligroso para el animal y también para las personas. Los elefantes marinos pueden moverse a gran velocidad y atacar si se sienten en peligro. Sin embargo, esta hembra, manteniendo el perímetro de seguridad que fijó la Intendencia de Montevideo, se encuentra muy tranquila. Protegemos la mar, los mamíferos marinos, hacemos limpieza de playa y todas cosas para protegerlos. Si quieren, cada persona puede venir y ayudar. Hay muchas cosas diferentes de hacer en práctico, pero también en organización. Perfecto. Y comentame, particularmente pensando en la celebración de hoy de Yemanjá, ¿cuáles son los cuidados que hay que tener? Sí, por eso nosotros vamos a venir en la tarde para explicar y sensibilizar a las personas que está normal, que deben respetar la zona protegida para no molestarle él, por favor, y respetar este proceso de cambio de piel y que todo bien. Y del ámbito internacional seguimos destacando de lo que está pasando en Chile, ese incendio que ha cobrado la vida de al menos 99 personas, 32 de las cuales han podido ser reconocidas. El incendio está a 100 kilómetros de Santiago, en la región de Valparaíso. La región de Valparaíso, en Chile, enfrenta una devastadora crisis por los incendios forestales que han dejado hasta ahora 99 personas fallecidas, de las cuales solo 32 han sido identificadas, según informó el Servicio Médico Legal de Chile. El presidente Gabriel Boric calificó la situación como la tragedia más grande desde el terremoto de 2010 y anticipó que la cifra de víctimas podría aumentar significativamente. Las autoridades se centran en la urgente tarea de recuperar los cuerpos de los fallecidos, mientras que un catastro de la Municipalidad de Viña del Mar estima que hay más de 370 desaparecidos. Para evitar confusiones en las cifras, el presidente instruyó que el Servicio Médico Legal sea la única fuente oficial para las actualizaciones sobre el número de muertos. La magnitud de la catástrofe se refleja en la declaración de Boric, quien decretó 2 días de luto nacional a partir del lunes. Mientras los incendios continúan activos, las autoridades implementaron el toque de queda en sectores aún no evacuados. Se estima que entre 3.000 y 6.000 viviendas han sido afectadas y el Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria en la zona. La esperanza reside en las condiciones climáticas favorables que podrían ayudar a controlar los focos activos y permitir el acceso a las áreas más afectadas por los servicios de rescate.
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ganó holgadamente las elecciones con el 85% de los votos de este domingo y aspira a la reelección. El Tribunal Supremo Electoral no ha publicado los datos oficiales, pero de acuerdo con los datos preliminares, Bukele obtuvo, como dijimos, 85% de los votos contra apenas 7% de Manuel Flores, candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En San Salvador, según el escrutinio preliminar del Tribunal Supremo Electoral, hasta la medianoche del lunes, el 31.49% de los votos han sido contados. El presidente Nayib Bukele ha acumulado 1.295.888 votos hasta el momento. Con estos resultados, que deben ser ratificados en un escrutinio final con las actas físicas, Bukele obtendría una ventaja aplastante sobre sus contrincantes. Detrás del partido Nuevas Ideas se coloca el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional con 110.244 votos y la Alianza Republicana Nacionales con 96.700 votos. El ente electoral aún no brinda las estadísticas preliminares sobre el total de votantes y el abstencionismo. Sobre los datos dados por Bukele, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Guillermo Wellman, dijo la noche del domingo que los resultados presentados por el presidente Bukele no eran oficiales. De confirmarse los datos, Bukele se convertiría en el primer presidente de El Salvador en reelegirse, a pesar de la prohibición constitucional desde que el país dejó una dictadura militar de varias décadas y entró en una democracia. Hasta aquí llegamos con esta edición de MBD Noticias. Enseguida viene Ciudad Viva con una sorpresa, y la sorpresa la tienen de alguna manera atrás mío, porque en Quibón van a estar nuestros compañeros, desde Quibón mejor dicho, van a estar emitiendo su programa Ciudad Viva con una novedad en estos próximos días, así que bueno, van a tener una vista privilegiada para también acompañar al programa. Nosotros nos estamos despidiendo, pero la actualización informativa vendrá a 13:30, 19 y volvemos con el gusto de siempre mañana bien tempranito con las primeras noticias aquí a las 8 en TV Ciudad.